noches a todos, tardes, noches. Bienvenidos al Club de Lectura Cristiano. Estamos leyendo el libro Historia del Cristianismo del autor Justo González y ya hemos avanzado despacio, sin prisa, pero sin pausa. Y estamos aquí buscando conocer más de la historia de aquellos valientes que nos precedieron y que sembraron la semilla para que hasta el día de hoy siga corriendo la palabra de Dios. Nosotros somos los herederos de esta historia. Nosotros somos los que nos toca escribir la historia ahora. Así que, qué mejor apuesta que aprender de lo que pasó antes. Bienvenida Priscila, bienvenido Cris, bienvenida Emma Paola, bienvenida Doris Bolena. Gracias por estar aquí. Y bueno, hola Doris, ¿va a operar, hermana? Buenos días, buenas noches, qué días. Oiga, alguien que me corrija cuando me vuelva loquita. Hoy vamos a entrar en un tema súper interesante. Aquí, en el tema que vamos a comenzar hoy, Justo González abre un paréntesis. Es como si hiciera un paréntesis para empezar a hablar de los cristianos comunes y corrientes, porque llevamos rato hablando de unos hombres ilustres, unos tipos que eran de un nivel intelectual bastante alto, y ahora Justo González hace una pausa e introduce un nuevo tema. Y estamos en la página 52, en el apartado 11, que Justo González lo tituló La vida cristiana. Entonces quisiera pedirle a alguien, a quien quiera leer esta introducción. ¿Quién dijo? Dale, Pris. Pris, dice antes de que María Isabel empiece a llorar. Aprovechemos cuando María Isabel está así para leer. Listo, la vida cristiana. Hasta aquí hemos venido narrando la historia del cristianismo, prestando especial atención a te saltaste, Pris, te saltaste lo que cita, la cita bíblica. No, pero que se gaté, Dios mío. Sí, ya lo vi, 1 Corintios, listo. No sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Eso es una cita bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 27. Y entonces luego, ahora sí, el primer párrafo del libro dice: hasta aquí hemos venido narrando la historia del cristianismo, prestando especial atención a los conflictos entre la Iglesia y el Estado, así como a la labor teológica de los más distinguidos pensadores de la Iglesia. Este método, sin embargo, presenta una dificultad, puesto que la mayoría de los documentos que se han conservado tratan acerca de la obra y el pensamiento de los jefes de la Iglesia. Corremos el riesgo de olvidarnos de la vida y el testimonio del común de los cristianos. Por tanto, conviene que nos detengamos a consignar algo de lo poco que sabemos acerca de las masas cristianas, así como del culto y de la vida cristiana cotidiana. Gracias, Pris. ¿A alguien le parece importante decir algo en este punto? ¿Por qué sería importante para nosotros saber algo de esa gente común y corriente? ¿Por qué no nos quedamos mejor estudiando a los padres de la iglesia, la patrística, a los grandes pensadores? ¿No será una pérdida de tiempo ponernos a saber algo de los cristianos comunes y corrientes? ¿Qué piensan ustedes? Antes de meterle de lleno al desarrollo de este capítulo. Dale, Pris. Bueno, porque yo creo que no me lo esperaba, no me esperaba que Justo González fuera a consignar en el libro cosas, pensamientos, hallazgos del cristiano común. No me lo esperaba para nada y me dejó sorprendida. Me parece súper interesante porque una cosa es lo que piensan estos pensadores que tenían acceso a la información, que eran educados, que venían de otras escuelas, que venían de escuelas, sí,
a otra cosa es la gente común y corriente que entendía de lo que vino a ser Jesucristo, y a comparar si lo que estamos entendiendo, si lo que están entendiendo estos pensadores con lo que entiende el cristiano común y corriente se basa en lo que realmente predicó Cristo o son mundos distintos. Entonces me parece chévere hacer esa comparación, a ver qué tan fiel es la reproducción del culto a lo que dijo Jesús, o si varía mucho dependiendo de si pues es un pensador el que lo está expresando, el que lo está transmitiendo, o es una persona común. Vale, gracias, Pris. ¿Nadie más dice nada? Pues bueno, Sí, dime, dale, Pau, gracias. bueno, lo que nosotros vemos es que en esa época a los cristianos del común y corriente se les era tratado como ignorantes, ¿verdad? Y entonces que de pronto esas personas que tenían, se puede decir, esa posición o ese nombre, darles como un estudio más profundo, conocer de ellos. Sí, es chévere porque pues siempre se está conociendo es el pensamiento de los grandes pensadores, de las personas más cultas, y que él empiece a mirar, o que empecemos nosotros a mirar cómo veían ellos el cristianismo, y hasta, o sea, hasta lo que ellos fueron capaces de hacer, porque fue, pues ahí nos muestra también que fue el cristiano, el cristiano del común, el que más dio testimonio de la fe. Entonces, me parece chévere que él empiece como a mirar, a ver, además de eso, que como que nosotros, yo por lo menos, me vería como muy reflejada allí, porque yo diría, bueno, pues yo soy como que pertenezco a ese cristianismo común. Gracias, Pau, por marcar eso. Yo creo que es importantísimo entender cómo vivían la fe, los cristianos comunes y corrientes, porque, a ver, nosotros somos cristianos comunes y corrientes. Aquí no hay pensadores, grandes teólogos, grandes filósofos. Aquí somos gente común y corriente. Entonces, ¿cómo vivían ellos la fe? ¿Qué dice Pris? Por allá por Facebook, Verónica Cadena escribió precisamente lo que respondió Pau. Dice, porque yo soy parte de ese común y corriente. Entonces, chévere. Tan chévere, Vero. Véngase para acá, Vero. Bienvenida. Tan bonita. Gracias por los comentarios. Entonces, vamos a continuar. Clarita, yo sé que tú tienes que irte antes de las 7, entonces aprovechemos a la mexicanita del grupo. Porfis, Clarita, lee el primer párrafo del origen social de los cristianos. Gracias. Y se puede prender la cámara, Clarita. Porfis. Clarita. Buenas con Clarita, por favor. Bueno, Buenas. Perdón, es que todavía no encuentro la página. ahí está, lo está proyectando Priscila en la pantalla. ¿Sí logras verlo? ¿Qué párrafo, perdón? El origen social. Primero que dice el origen social de los cristianos. No vayas a leer en la página 94, ojo, poner número correcto. Más arriba, tenemos citado las palabras del pagano Celso acusando a los cristianos de ser gentes ignorantes cuya propaganda tenía lugar no en las escuelas ni en los foros, sino en las cocinas, los talleres y las talabarterías. Aunque la obra de los cristianos, tales como Justino, Clemente y Orígenes, parece darles un mentis a la palabra de Celso, el hecho es que, en términos generales, Celso decía verdad. Los sabios entre los cristianos eran la excepción más bien que la regla. Y en su obra contra Celso, Orígenes se cuida de no desmentir a su contrincante en este punto.
Desde el punto de vista de paganos cultos, tales como Tácito, Cornelio, Frontón y Marco Aurelio, los cristianos eran una gentuza despreciable, sin educación ni cultura. En esto no se equivocaban los paganos, pues todo parece indicar que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos pertenecían a las clases más bajas de la sociedad. Según el testimonio de los evangelios, Jesús pasó la mayor parte de su ministerio entre pescadores, prostitutas, hasta ahí puedo ver. No, leas terreros. Me voy a marear aquí. E inválidos. El apóstol Pablo, que parece haber pertenecido a una clase social algo más elevada, dice, sin embargo, que la mayoría de los cristianos en Corinto eran gentes ignorantes, carentes de poder y de linaje oscuro. Lo mismo es cierto a través de los 3 primeros siglos de la vida de la iglesia. Aunque sabemos de algunos cristianos de alta clase social, tales como Domitilia y Flavio Clemente en Roma y Perpetuo en Cartago, por cada uno de estos personajes parece haber habido centenares de cristianos de baja posición social. En su mayoría, los cristianos eran esclavos, carpinteros, albañiles o herreros. Ok, gracias, Clarita. Pues tenemos este panorama. Esto es lo que dice Justo González acerca de la realidad social de los cristianos. ¿Qué piensan ustedes de esto que acaba de leer Clarita? ¿Hay algo que les llame la atención, que les parezca interesante conversar? ¿Alguien? Buenas. Sí, ¿qué les parece interesante este pedazo? Ya va, sí. Doris, ¿qué querías comentar tú? Gracias, Doris. Gracias por hablar, Doris. Doris, es más chévere si hablas con el micrófono abierto. Hola, Isabel. Hola, ya. Pues estaba escuchando la lectura y pues ahí hay de todo. Pues no, a mí no me gusta usar la palabra clase de personas porque no debería existir eso. Pero bueno, ahí habla de carpinteros, de herreros, de maestros, albañiles, pero también habla como de dos intelectuales, ¿no? En la lectura anterior. Pues así era en la época de Jesús. Pablo era el ilustrado a los pies de Gamaliel y los discípulos, pues están los pescadores, está Pedro, Juan, o sea, llamados al evangelio a creer en el Señor Jesús son pues toda clase de personas. He dicho. Ok, gracias por marcar ese punto, Doris. Gracias. Me parece, no sé si estaría resumiendo bien lo que tú acabas de decir. El Evangelio de Cristo reúne a todo el que quiera acercarse. Sean intelectuales de la talla de Orígenes, de la talla de Clemente, o incluso de la talla de Pablo, de Saulo de Tarso, sea la gente más humilde, pescadores. Doris, ¿puedes apagar tu micrófono, gorda? Ahora sí, por favor. Gracias, I love you. O sea, los albañiles, las prostitutas, los pescadores, quien sea, tiene entrada al reino que Jesús está abriendo. Hola Isa, hola Vero, gracias por estar aquí, qué rico tenerlas en sala. Pris y luego Pau. Bueno, de ese párrafo me llamó la atención que, o sea, yo no lo veo como una connotación negativa el hecho de que la mayoría de los seguidores fueran personas de ignorantes, como lo dice aquí,
carentes de poder y de linaje oscuro. De hecho, pienso que la mayoría de la gente común y corriente es así, o sea, los privilegiados en esa época y en la actualidad son pocos, son la minoría. Claro, dice que es la mayoría, no quiere decir que no había gente con poder, que no había gente culta. Ya hemos leído un montón sobre toda la gente culta y con poder que llegó a ciertas estaturas, incluso al Imperio Romano, y que dedicó su vida a Cristo. Entonces también eso demitificaba un poco que el cristianismo era para ignorantes, o que el creer en Dios es para ignorantes y gente que no es culta. Pero me encanta que ojalá que Justo González nos muestre un poco de cómo vivía el ciudadano común, el ignorante y sin poder, la fe. Me encanta porque además yo siento que el cristianismo va a transformar muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estábamos leyendo en la Biblia que había un centurión que se le acerca a Jesús para que por favor sanara a su siervo, al esclavo. Y como ese siervo tenía esa fe, y esos fueron los paradigmas que vino a romper el cristianismo. O sea, que un amo, que un jefe, porque en ese momento el esclavo era una cosa, no era un ser humano, viniera a interceder por un siervo, o sea, implantar ese amor en las personas independientemente de la clase, de si tú eres de Roma y yo soy de, no sé, de otro lugar, del Ponto. Lo que hace el cristianismo es que nos amemos independientemente de la clase social, la raza y todo eso. Entonces, me parece una caracterización que sí debe ser así, me parece lógica que sea así, pero me encanta por lo que va a venir a transformar el cristianismo en nuestra mentalidad, en cuanto a que nos amemos como iglesia. Y por ahí hay una carta de Pablo en donde le dice a unos hermanos que reciban a Onésimo, que era creo que era un esclavo. Le dice, recíbanlo como igual, a pesar de que haya sido un esclavo. Entonces, lo que está diciendo Justo, de alguna manera, me parece que es fiel a lo que uno ya puede ir leyendo en las cartas de Pablo y a lo que vino a predicar Jesucristo. Gracias, Pris. Gracias. Ahora, Pau. Bueno, a mí esta palabra que Celso está usando en contra de los cristianos acerca de ignorantes, yo la veo en la palabra como los que son como niños. Por eso esa gran mayoría de personas que de pronto no tenían todos esos estudios tan elevados, les era más fácil recibir el evangelio. Y yo pienso, o sea, me cuestiono algo, y es por qué Orígenes dice acá que él no desmiente las acusaciones que está haciendo Celso contra los cristianos. Claro, él está dando la razón de que estas personas les ponen menos cuestionamientos y reciben más la palabra que de pronto las personas que tienen más estudios y que son más elevadas. Pienso yo que de pronto por eso él no coloca esa oposición de decir que eso era mentira. Y aparte de todo, que me imagino que las estadísticas, el número de creyentes cristianos de un estatus social más bajo es mayor que el alto. Entonces, pienso que por eso él no desmiente esta acusación que está haciendo Celso. Ok, gracias, Pau. Es algo muy simple. La mayoría de la gente es pobre e ignorante. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Hay algo que dijo Pau que me llama la atención y me cuestiona por lo que he vivido últimamente, que tú dices que la gente pobre es como niños, recibe más fácil el evangelio. Ay, yo siento así como que no necesariamente. No necesariamente, es mi experiencia. Y me duele, ojalá fueran así tan como uno cree que, porque yo creo que tal vez era un poco el paradigma de Celso. Es más fácil convencer a un intelectual, es más fácil convencer al zapatero que convencer al
al dueño de una gran empresa. Al que limpia el zapato, no se convence, ese se convence rapidito. Mientras que el presidente de la empresa, del edificio donde está el otro limpiando el zapato, a ver. Y yo creo que ese es el contrario. Por eso, de hecho, es muy interesante, porque en el campo siempre la gente es más pobre que en la urbe. Pero el campo era, como era más religioso, era más difícil llevar la palabra hasta allá. ¿Qué dice Pau? Pau, no escribas, habla, Pau, exprésate, sácalo. No te quedes con eso, Pau. No, yo creo que sí, para mí, por experiencia, pensaría que, que si el evangelio, si yo pongo en una balanza entre quienes reciben más el evangelio, pienso que las personas que somos de clase un poco más baja, sí se recibe mucho más. De pronto, no sé si sea por cuestiones de intereses, cualquier motivo que tú quieras buscar a Dios y vas y tú le hablas, tienen ahí como una esperanza. Pienso que de pronto en un estatus más alto, en que la persona no necesita nada y que siente que es buena y que tiene todo, le es más difícil. Y lo digo por experiencia. Pronto tú has vivido otras experiencias, yo sé que acá vivimos otras, pero sí sé que si tú pones si yo pongo en una balanza, sí es más fácil de llegar. Ok, Pau está marcando un punto importante, nuestra experiencia. Nuestra experiencia puede ser confirmada o puede ser debatida por la historia. Aquí estamos viendo los pobres eran mayoría, pero lo que yo sí he visto es como es en la gente más humilde, son unas ganas de hablar, eso sí no se quedan callados como uno. Yo no sé, tienen como más valentía a la hora de hablar del Evangelio. Pero lo cierto es que para Celso, esa era gente ignorante, literalmente, dice Justo González, que no tenían, Celso los acusaba de ser gentes ignorantes, cuya propaganda tenía lugar no en las escuelas ni en los foros, sino en las cocinas, los talleres y las talabarterías. Ahí es donde está la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no está en la academia. La mayoría de la gente está en la cocina, está en la carpintería, está trabajando en cosas sencillas. Entonces, claro, sí era mucho más fácil llegarles, porque la mayoría no están en la academia. Lo que me da mucha risa es Tácito, Cornelio, Frontón y Marco Aurelio describen a los cristianos como una gentuza despreciable, sin educación ni cultura. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Para la gente, para algunas personas de un nivel determinado, nosotros podemos ser gentuza despreciable, sin cultura, que está perdiendo el tiempo predicando el evangelio, haciendo quién sabe qué cosa. Pero la historia sencillamente lo que está mostrando es que la mayoría de la gente, los primeros cristianos eran así. Y lo lindo es que el reino de los cielos se abrió para todos. Para todos. A ver, le voy a pedir el favor a Cristian, porfa, puedes leer los siguientes dos párrafos. Cristian se fue. Cristian se fue. Uy, ver, no mentira, no sé, pero apagó la cámara. Ok, entonces, Pablo, lee tú, porfis. Desde donde dice, en este medio se produjeron, ¿sí? O antes. Sí, señora, en este medio. Bueno, en este medio se produjeron numerosos escritos y leyendas cuyo tono es muy distinto de las obras de Justino, del de las obras de Justino y los demás eruditos cristianos.
Se trata de una muchedumbre de evangelios apócrifos y de hechos, de diversos apóstoles y de la Virgen, en los que se narran historias casi pueriles de milagros cuyo único propósito parece ser cautivar y deleitar la imaginación. Estos libros apócrifos no han de confundirse con los que produjeron los herejes para prestar apoyo a sus doctrinas. Aunque algunos de ellos se hallan doctrinas heterodoxas, su propósito es más bien alimentar la fantasía de los crédulos. Así, por ejemplo, en uno de estos evangelios, el niño Jesús se entretiene quebrando los cántaros que sus compañeros de juego traen al pozo, y luego, cuando ellos lloran por haber perdido sus cántaros y porque sus padres les castigarán, Jesús le ordena a las aguas que devuelvan los cántaros, los cuales son devueltos enteros. De igual modo, en otra ocasión, según el mismo evangelio apócrifo, Jesús les ordenó a un árbol alto que se doblegara para subirse sobre el árbol. Y éste le obedeció y después se enderezó como un camello que se echa para que el amo monte sobre él. Me parece muy chistoso todo esto porque pareciera que Jesús fuera como el mago de Aladín. Así como que, bájate, sube, ve y trae. Pero es muy chistoso. Ok, parémonos allí un momento. Aprovechemos lo que dice Pablo. ¿Qué piensan ustedes? Estamos viendo de alguna manera un acercamiento al pensamiento de esa gente que Tácito, Marco Aurelio llamaban gentuza ignorante y falta de cultura. ¿Qué ven ustedes aquí? Sinceramente, no se queden con nada, sáquenlo porque si no van a tener pesadillas esta noche. Dale, Pris. Yo veo como una imaginación fantástica. No sé si inocente, o sea, es que parece como historias de un superhéroe bebé, como de un niño superhéroe, y ese es mi superhéroe, ¿sabes? En el que yo creo. O sea, imagínate tú llevándole esos testimonios a otras personas. Los árboles le hacen caso, y cuando era chiquito sacaba los cántaros del agua, y, o sea, sí, parece un personaje de historietas, pero yo siento que es como de alguna manera esa fantasía del Dios en el que tú, o sea, el Dios en el que crees y en el Dios que te gustaría como fuera, un Dios que hace milagros, que ordena cosas, que hace que cosas extraordinarias estén pasando todo el tiempo dentro de la vida cotidiana, que es cruel, que es un sufrimiento, que es cotidiana y aburrida. O sea, hablar de un personaje así, pues hace que de alguna manera la predicación del evangelio tenga como un sazón, como algo divertido, como algo wow, que se te saca de esa cotidianidad, sufrimiento, exclusión, maltrato que había en esa época. Ok, no, ya me imaginé a las señoras en la cocina. Yo le pongo sazón, le pongo sazón al evangelio. Yo no sé si alguien quiere opinar algo aquí, pero yo leo eso y yo digo, Tácito tenía razón. O sea, Tácito, yo te entiendo, Tácito. Yo no me imagino un tipo como Tácito escuchando esas historias, que llegue el siervo de Tácito y le diga, no, usted sabe lo que hace el Dios de los cristianos. ¿Qué hace? Cuando era niño, él llega, o sea, a ver, ¿por qué? O sea, es muy chistoso porque eso no ha parado. Eso sigue tan vigente hoy como en esa época. ¿Hace cuántos siglos? Estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo I, siglo XXI. Ustedes han leído ustedes han visto la página bibliatodo.com. Es muy buena la parte de la Biblia online. Ahí se la recomiendo. Tienen muchas traducciones, pueden hacer comparaciones. Pero por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo, yo les ruego encarecidamente, no vean los videos que salen allí, ni los testimonios que ponen.
porque son esa clase de cuentos, cosas extraordinarias. La NASA aseguró que, o sea, la NASA confirma que la palabra de Dios es verdad y sacan una historia, un relato, como si fuera cierto, que un científico de la NASA, cristiano, intervino en una discusión que tenían, porque ellos empiezan a calcular la fecha de creación de la Tierra, la fecha, perdón, de la aparición de la Tierra, y entonces se dieron cuenta que faltaba un día. Adivinen qué dijo el científico cristiano. ¿Cómo resolvió ese debate el científico cristiano? A ver, hermanos, ¿cómo creen ustedes que dijo? En la Biblia aparece el relato de cuando Dios... Clarita está toteada. Por favor, Clarita, dinos, cuéntanos. No sé si sea cuando el sol se paró y todo eso. Es que había escuchado, de hecho, que faltan más horas, no solamente eso, pero que es cuando el sol se paró, pero el tiempo siguió corriendo, pero entonces el día no dio la vuelta bien y que faltan esas horas. No sé cómo explicarlo, pero no sé si sea eso. Cuando Josué pide que se pare el sol para en Gabaón y todo eso. ¿Será? Sí, yo no sé, yo creo recordar que era algo así. El sol se paró una vez, pero también Dios retrocedió, ¿sabes? O sea, que la sombra... o sea, ese es el relato, no, Doris, no tiene que ver con el día de reposo. No, lo quinchis. Eso está en el Antiguo Testamento, ahora se me fue la paloma. Pero el punto es, relatos fantásticos de cómo el mundo está empezando a reconocer que la palabra de Dios es verdad. Y esto lo está haciendo una página web que es cristiana y que está diciendo cosas que son mentiras. Porque yo lo que veo aquí en esos relatos fantásticos es que la gente, yo lo que veo es como que el evangelio no basta. Entonces, a mí el evangelio no me basta, yo te tengo que contar algo todavía más heavy, todavía más rudo, todavía más fuegos artificiales, porque el perdón de pecados no bastó. Eso es lo que yo veo en estos relatos. Muy chistosos, pero a mí me parece escabroso. ¿Cómo se llama el científico de la NASA? No sé, Dori, eso ya lo quitaron de bibliatodo.com, gracias a Dios. No sé si quieren comentar algo más en este punto. ¿Alguien quiere que le resuelvan? Si se les cae un vaso, oren, porque y pídanle al niño Jesús. Qué cosa tan loca. A ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Cris, ¿puedes leer? Sí, yo sigo leyendo ahora. Está un poquito lento mi computador, un poquito de... Uy. Pero antes de que empieces a leer, Cris, es que también me llama poderosamente la atención, porque aunque Justo González no está diciendo exactamente en qué siglo fue esto, pero habla no solamente de los hechos de diversos apóstoles, sino ya empieza aquí a hablar de los hechos de la Virgen, de los milagros de la Virgen, cosa que no está en la Biblia. Entonces, bueno, dale, Cris, dale. Voy a tener que leer de acá de la pantalla porque no... Mi computador está en malas condiciones. Pero todo. Sí, señor, todo eso que está resaltado, el cuadrito correcto. Resaltado. Pero todo esto no ha de hacernos despreciar la perspectiva de estos cristianos comunes. Al contrario, cuando comparamos esa perspectiva con la de algunos de los más distinguidos maestros de la Iglesia,
vemos que las gentes pobres e ignorantes poseían una comprensión más profunda de algunas de las verdades bíblicas. Así, por ejemplo, el Dios activo, soberano y justiciero, que aparece en algunos de estos evangelios apócrifos, se acerca mucho más al Dios de la Biblia que el uno inefable y distante de Justino o de Clemente de Alejandría. De igual modo, mientras los grandes defensores del cristianismo se esforzaban por mostrarles a las autoridades que su fe no se oponía a la política imperial, hay indicios de que el común de los cristianos sí sabía que existía un conflicto insoluble entre los propósitos del imperio y los propósitos de Dios. Cuando a uno de estos cristianos se le lleva ante las autoridades imperiales, las confronta negándose a reconocer la autoridad del emperador y refiriéndose a Cristo como mi Señor, el emperador de los reyes y de todas las naciones. Por último, mientras algunos de los maestros cristianos tendían a espiritualizar excesivamente la esperanza cristiana, en la fe de estas gentes comunes persistía todavía la visión de un reino de justicia que suplantaría al presente orden, de una nueva Jerusalén donde Dios enjugaría el llanto de los que ahora sufrían. En la próxima sección de esta historia, al tratar acerca del impacto de la conversión de Constantino, veremos que cuando la iglesia se volvió poderosa, muchos de estos elementos fueron quedando relegados. Ok, ¿comentarios en este punto? Dale, Cris. Sí, me parece que ya en este punto la iglesia empieza a mostrar signos de apostasía, acercándose desde el mismo hecho de que empiezan a circular historias fantásticas entre las clases comunes, esos supuestos hechos de Jesús cuando niño y esas cosas. Creo que ya está plantado un germen ya. Se comienzan a establecer fábulas desde esa época en adelante. Y ahí uno puede ir a otros libros para ver que en esa misma época entraron otras herejías y otras cosas que poco a poco fueron adentrándose y penetrando dentro de la iglesia. Ok. Cris, para entender un poco más tu punto, ¿dónde ves tú en estas fábulas que inventaba la gente común la apostasía? Es que ya escaparse de la sencillez del evangelio, ya es ir apostatando, ya es ir alejándose, ya no solo era suficiente las escrituras, sino que otras cosas. Comenzaban a darle oído a ese tipo de historias, de historietas, fábulas. Ya poco a poco ese germen ya iba tomando forma. Entonces creo que de igual forma, aunque la mayoría de la gente era común y todo, de igual forma creo y opino firmemente que se necesitaba de una cierta, digamos que no jerarquía, sino que de la presencia de padres de la iglesia que pudieran direccionar la fe de los cristianos en ese momento. Para continuar con el hilo apostólico, continuar con la fe que fue dada una vez. Ok, gracias, Cris. Yo quiero hacer un paréntesis, unos segundos. Aquí es importante que nosotros entendamos que todas las opiniones son válidas. Cada uno de nosotros puede expresar su opinión y todos respetamos las opiniones de los demás, y lo que nosotros decimos acá no es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios y eso para nosotros es indiscutible. Lo que nosotros hacemos aquí es comentar lo que estamos leyendo, lo que Justo González está expresando en el libro Historia del Cristianismo, y también debatimos un poco cómo nos afecta eso a nosotros, los cristianos de hoy. Entonces, dicho esto, Pris, adelante.
Bueno, a mí me llama la atención que en medio de todas esas herejías, si se pudieran llamar así, por un lado los gnósticos, por el otro lado los marcianitas, luego estos cristianos que le ponen superpoderes a Jesucristo, todos locos. O sea, me llama la atención que a pesar de todo eso y de nuestra rebeldía como creyentes, porque para nosotros casi siempre es más importante lo que nosotros opinemos y pensemos que lo que Dios diga, independientemente de la religión. O sea, eso pasa en todas las religiones, yo creo. Que Dios dice una cosa y uno es como que, pero yo interpreto eso, pero a mí me parece, pero no sé qué, ay, no, él no dijo eso. O sea, tenemos un conflicto con ese tema y me llama mucho la atención que a pesar de toda ese mar de informaciones que hacen que la gente se confunda y caiga en el error, aquí dice dice que de todas maneras hubo muchos cristianos del común que sí sabía cuál era el propósito, cuáles eran los propósitos de Dios, la tenían clara y por eso cuando el imperio actuaba, pues ellos podían hacer esa diferenciación de decir, el imperio está diciendo que tenemos que hacer una cosa, pero nosotros creemos en Dios que está diciendo esto y esto y esto. Entonces, esa claridad en una época en donde acceder a la información no era fácil, cuando accedías eran los chismes de pasillo, los rumores de los pueblos, wow, o sea, tiene que ser Dios el que mantenga esa unidad en la iglesia y en el cuerpo de la palabra, porque si no, ¿cómo haces en medio de tantos rumores, chismes y cuentos y anécdotas, historias, para creer en el Dios de la verdad y de la justicia y que des tu vida por ese Dios en una época en donde era casi que un delito hacerlo? Gracias, Pris. ¿Algún otro comentario? Isa, Verónica, Clarita, Pau, Dolgolena. Bueno, entonces empiezo a encadenarme yo. Yo sí tengo aquí un comentario. Cristo, ¿estás aplaudiendo o estás levantando la mano? Estaba levantando la mano. Lo que pasa es que estaba poniendo el icono de aplauso. Ya entendí. Cuando tú aplaudes, ¿qué quieres hablar? Dale, Cris. Correcto. Por otro lado, veo en este texto, digamos, saco la conjetura aquí, que ya se está plantando otro germen de demasiada curia, demasiada diferencia entre la clase dirigente cristiana y los que están abajo. Y que no siempre los que están abajo estaban equivocados, porque, por ejemplo, en esta excesiva espiritualización de la esperanza cristiana, las gentes comunes todavía persistían en esa visión de un reino de justicia literal, que iba a venir y que las palabras de Jesús tenía que ser literal. En cambio, la clase dirigente cristiana, los pensadores de esa época, ya estaban espiritualizando, ya estaban alegorizando, estaban diciendo que no, que todavía no, que Cristo nunca va a suplantar este imperio actual, que Cristo va a ser respetuoso de los gobiernos, y entraban como en un contubernio con la clase política. Y ya vemos cuán desastroso fue esa unión entre la fe, entre la iglesia y la política de ese tiempo. Y hay algunas iglesias que todavía tienen de esa jerarquía, iglesias X, tienen esa cosa piramidal. Así que veo ese otro germen también. Ok, gracias, Cris. Es un punto importante. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, pues. Yo sí quiero decir algo y es que me llama poderosamente la atención. Y es que yo veo recientemente, bueno, yo no soy cristiana desde hace mucho tiempo, tengo muy poquito siendo cristiana, pero hay algo que yo veo y es que incluso un predicador muy famoso que se llama Alex San Pedro, él se burla de eso
Y él cada vez que va a dar una conferencia, una prédica a nivel internacional, dice que todos los predicadores tienen que decir una palabra en griego. Si tú no dices alguna palabra en griego, invéntatela. Si no sabes griego, invéntate la palabra para que no quedes mal. Y aún así, o sea, ese es un tipo que me parece respetable, me parece que predica muy bien. Hay personas que predican muy bien, pero yo veo ese germen del que está hablando, creo que lo que te da Cristian. Esto es de intelectualizar tanto la palabra, de complicar tanto el evangelio por parte de los pensadores, cristianos. Eso se hizo tan lejano, tan distante del común, que la gente se prefería los cuentos del niño Jesús. O sea, de verdad, yo creo que de ahí, si Disney hiciera una película de Jesús, tomaría esos libretos. Así como Disney cogió la historia de Hércules y puso a Zeus como un padre de familia honorable, pues más o menos así estaban las historias de esta gente. Pero qué distante estaba ese Dios que Justo González lo dice de una manera muy, muy fuerte. Que el Dios activo, soberano y justiciero que aparece en algunos de esos evangelios apócrifos se acerca mucho más al Dios de la Biblia que el uno inefable y distante de Justino o Clemente de Alejandría. Y yo a veces creo que ese Dios que nosotros, o sea, yo creo que a veces nosotros intelectualizamos tanto la palabra y la predicación del evangelio que hacemos a Dios un ser distante. O sea, casi que estamos predicando al uno inefable de Justino y no al Dios bíblico, que es tan sencillo. A mí me parece muy interesante la forma en que el común de la cristiandad comienza a responder ante esta separación que hay entre lo que están contando los pensadores y lo que están viviendo ellos en su día a día. Lo que se predicaba en la cocina y lo que predicaba en la academia, pues no era lo mismo. No se entendía igual y no se vivía igual. Doris, antes de que te vayas, no, ya va, Cris, ¿qué quería decir? Quisiera decir una cosita bien breve respecto a esto, si usted me lo permite. Sí, a principios del siglo XX en Chile, mínima, y todavía bajo cierta persecución. Qué pena contigo, es que te quedaste un momento en silencio, se te apagó la voz y no escuché. A principios del siglo XX, en Chile, en mi querido país, había una presencia protestante o evangélica mínima. Generalmente gente muy pensadora, con muchos estudios teológicos, pero su influencia era mínima. Y en el año 1909 se dio un avivamiento de tipo pentecostal, y sin mucho estudio, sin mucha teología, con predicación a la calle y con cosas muy rudimentarias a la vista humana, la presencia evangélica fue explosiva después. O sea, no se necesitó de mucho intelecto, de mucha riqueza, de muchos recursos, sino que a través de la sencillez del evangelio, del mensaje que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto, esas cosas tan simples dieron origen ahora hay iglesias pentecostales grandísimas, y son las que más crecen. Y las iglesias más intelectuales, más de alta alcurnia, son las que menos crecen. Es una realidad que hay acá en Chile. No sé si en Colombia, no alcancé a conocer mucho en los 8 días que estuve. Bueno, gracias por ese comentario, Cris. Yo, como les digo, no tengo mucho tiempo siendo cristiana, entonces lo que diga va a ser demasiado sesgado,
pero sí veo que sobre todo en donde hay jóvenes, se está empezando a meter como mucho análisis intelectual, que no me parece mal. Lo que me parece triste es cuando yo empiezo a ver que la predicación del Evangelio se vuelve tan compleja, tan intelectual, que los jóvenes la repiten, pero no la viven. No viven a ese Dios justiciero, no viven a ese Dios perdonador, a ese Dios papá, a ese Dios Señor. Me parece un punto bien interesante. Doris, aprovechando, vamos a sacarle provecho a Doris, para que lea los primeros 2 versículos de el siguiente apartado, que es el culto cristiano. ¿Sí? ¿Tienes ahí el libro, Doris, o necesitas? Pero tienes que abrir el micrófono. Doris, si vas a hablar con el micrófono abierto, por favor. No te entendí, Pedrosa, que me dijiste que lea. Sí, señora, que leas. A ver, yo estoy con el celular, hoy no tengo el portátil y se ve esa letra re chiquitica, entonces pasa. No te afanes, Doricilla. No te afanes, entonces, Verónica e Isabel están calladas, entonces leo yo. No sé si Verónica o Isabel quieren hablar, quieren preguntar, quieren leer, quieren hacer algo. Nos quedan 7 minutos. Entonces, leo. Adrianita. El culto, ¿qué? ¿Quién quiere Adrianita. Habla Isabel. Hola, Isa. ¿Quieres leer? Corazón linda, es que es muy chiquitica la letra y no alcanzo a leer muy bien. Y entonces para leer mal, mejor paso. Pero te estoy escuchando. Dale, Isa. No te preocupes, yo leo entonces. Listo, corazón, gracias. El culto cristiano. Lo que sabemos del culto cristiano nos da una idea del modo en que aquellos cristianos en los primeros siglos percibían y experimentaban su fe. En efecto, cuando estudiamos el modo en que la iglesia antigua adoraba, nos percatamos del impacto que su fe debe haber tenido para las masas desposeídas que constituían la mayoría de los fieles. Desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es por esto que el libro de los Hechos describe aquellos cultos diciendo que partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. La atención en aquellos servicios de comunión no se centraba tanto en los acontecimientos del Viernes Santo como en el domingo de resurrección. Una nueva realidad había amanecido y los cristianos se reunían para celebrarla y para hacerse partícipes de ella. A partir de entonces, y a través de casi toda la historia de la Iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Es solo en fecha relativamente reciente que algunas iglesias protestantes han establecido la práctica de reunirse para adorar los domingos sin celebrar la comunión. Empero, esto pertenece a otros capítulos de esta historia. ¿Algún comentario aquí? Clarita se lo gozó. Clarita, cuéntanos antes de que te vayas. Sí, más que todo por la costumbre, por lo que estoy acostumbrada ahorita a la liturgia y todo esto que vemos
en todos los cultos, y viendo aquí cómo eran los primeros cultos o cómo eran en estos siglos, que se concentraban más en tener comunión, en celebrar al Cristo resucitado, pero me llama la atención que dice que como que se olvidaban de todo lo que pasó el viernes, me imagino que todo lo que pasó el sábado, y se concentraban solamente en esta parte, y que hasta hace poco todo cambia y ahora las reuniones son como que reuniones de adoración, de cantos, de aplausos y todo eso, y se olvidan de la comunión, que al principio era así, según también en Hechos lo podemos leer, que tenían todo en común, partían el pan con alegría y todo eso. Entonces, definitivamente ha habido un cambio desde que las escuché ahorita cuando empezaban leyendo. No sé si tenga que ver nuestra predicación, no sé si tenga que ver la cultura, no sé si sea algo que cambió con los años, no sé en qué parte nos perdimos, definitivamente nos perdimos. Empezamos diciendo que los ignorantes eran más susceptibles al evangelio, que los pobres rápidamente aceptaban, que con los ricos era más difícil. Creo que también, como mencionaba Priscila, era un punto de estadísticas. Si hay más pobres, pues era más fácil que hubiera más pobres convertidos. Pero también trayéndolo a la actualidad, porque sigue pasando todavía. No sé si tenga que ver cómo es que nosotros predicamos a Cristo. No sé cómo nosotros predicamos el Evangelio. Si lo predicamos como alguien que te da, que te va a ayudar, que te va a sanar, pues claro que los enfermos van a ser los primeros en querer aceptar. Claro que los necesitados van a decir, yo necesito, ¿qué están dando? Yo voy. Como cualquier partido político, porque a veces hacemos eso. O sea, ofrecemos y ofrecemos para que voten por nuestro candidato, que es Jesús, tristemente, o sea, lo vendemos como una candidatura. Y los ricos, como ya se mencionó, pues también dicen, no, pues yo no tengo necesidad de nada de eso, o sea, next. Ahorita no me interesa. No sé, me llama la atención eso en cuanto al cristianismo y en cuanto a los rituales, a la liturgia de los primeros cultos. Bueno, y antes de eso también de cómo lo pintaban en los libros apócrifos y todo eso, y cómo a unos les enseñaban de una forma u otra. Pablo también hizo eso, y Pablo dijo, con los judíos pues soy como judío, con los gentiles soy como gentiles, y a ustedes no les puedo hablar más que como niños. Pero yo he experimentado, se lo repito, porque así fue. Desde niña me gustó aprender de las escrituras, y como que tenía un mecanismo ya, me conocía todo el léxico cristiano por mero mecanismo. Pero recientemente que descubrí buscando a Jesucristo, he empezado a ver diferente todo esto, lo mismo, pero diferente. Que los ignorantes se les tenía que hablar de una forma, porque ellos no podían entender. Jesús hablaba con parábolas, con las cosas más sencillas les enseñaba. Un pescador salió a pescar y ellos no entendían, no tenían que hablar con palabras tan rembombantes. De hecho, hay uno de los varios estudios en los que estoy, hay un estudio donde la mayoría no son cristianos, entonces no están acostumbrados tanto al léxico, y yo digo que es ahí donde yo más aprendo, por la sencillez de cómo ellas se expresan y cómo ellas reciben y aportan parte de la palabra. Entonces, definitivamente los cultos cristianos, que es los últimos párrafos que leí, pero como no había opinado, quería opinar de todo. Definitivamente los cultos cristianos están cambiando. No tengo todavía, porque pues ya nos falta leer, todavía no podría decir yo si cambiaron para bien o para mal. Lo que sí es que a veces nos concentramos en muchas cosas, en que la música esté bien, en que la guitarra esté bien afinada, en que no llegó el mejor cantante, en que cuánto se dio de ofrenda, no completamos para pagar nómina, pero no tanto en la comunión. Llega gente y se va como vino. Entonces, me gustó esa parte de que antes la reunión era para tener comunión, como que para algo más estrecho, algo más de ser iglesia. Hasta ahorita lo que voy leyendo, no sé qué continúe. Ok, ajá.
Ya Clarita, después de Clarita tenemos que cerrar, no mentira, Clarita, termina la idea y nos vamos a extender un par de minutitos más para darle la palabra a Doris y a Priscila. Doris, cuéntanos. Pues bueno, me llama la atención que rinden el culto con más libertad, porque ya no recuerdan penitencias y pecados. Es como si ya hubieran entendido realmente que Jesús es perdón de pecados. Y además, pues le dan énfasis a la resurrección del Señor Jesucristo y celebran la Santa Cena. O sea, es como un culto más lleno de gracia, de la bendición de lo que nos ha sacado el Señor del lodo cenagoso, la misericordia y pues del Señor ya en esa forma en que rinden el culto. Sí, qué bonito, gracias por marcar eso, Doris. ¿Qué dice Priscila? Es que estoy haciendo memoria que alguna vez leímos algo así en este libro, o no sé si fue en el libro anterior, pero que este culto no se concentra en la cruz y en la muerte como simbología central, sino en la resurrección. Y centrarse en la cruz y en la muerte, yo siento que lo hace uno sentir mal, que uno llega como con culpa, como a recordar eso, ay, él sí murió por mí, yo soy un canchoso, un malagradecido, el peor, o sea, ¿por qué derramó? O sea, gira como en torno a la culpa y no sé, ese culto, mientras que enfocarse en la resurrección es celebrar lo que estaba diciendo Doris, o sea, le da un tinte muy distinto. Celebrar, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios que murió, sí, pero que resucitó. Y el culto de hoy en día siento que no le ponen tanto énfasis a esa parte, a entender que nuestro Cristo, que no quedó en la cruz, que está vivo. Y me llama la atención que partían el pan siempre, por lo menos en nuestra iglesia lo parten el primer domingo de cada mes, y uno llega anhelando ese momento, o sea, ya se ha vuelto como que, ay, ya, es primer mes, vamos a partir el pan, qué emoción. Se vuelve como algo exclusivo. Sé que en algunos lugares hay incluso hasta condiciones para poder acceder a comer del pan y el vino, mientras aquí se ve como algo como que cada vez que nos reunimos, o sea, fijo, tenemos que conmemorar esto y lo hacemos así porque así fue que dijo el maestro, listo, ya, sin mucho misterio. Entonces sí ha cambiado mucho. Tampoco podría decir si para peor o para mejor, pero siento que si perdiéramos el pan siempre sería muy chévere. Y si nos enfocáramos en la resurrección, en el Cristo vivo, sería pues más alegre y más bonito de celebrar. Gracias, Pris. Ya nos toca terminar, nos pasamos 3, casi 4 minutos, pero antes de irnos, yo quiero pedirles algo. Los invito a que leamos los próximos párrafos y vengamos la próxima semana un poquito más leídos para entender en la mentalidad, en el paradigma de Justo González, qué es la comunión, ¿vale? Porque la comunión va a ser un punto importante en el desarrollo del tema del culto. Se nos acabó el tiempo, nos vemos el próximo lunes, un abrazo muy grande, el Señor nos bendiga, chao.